Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro encuentro sincrónico número 4 de la asignatura de Documentación de Métodos y Procedimientos. El día de hoy, como lo comento, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3 de nuestra asignatura, el cual, pues, ya está próximo a iniciar su desarrollo de actividades, ¿vale? Nuestro módulo número 3 se denomina diagramas de procedimientos. Este módulo pues está presupuestado para que ustedes puedan desarrollarlo en las fechas comprendidas entre el del 18 de octubre, que es en 8 días, hasta el 7 de noviembre, que es la fecha y hora límite para el cierre de la asignatura, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta sesión sincrónica número 4, como lo digo, será el desarrollar algunos conceptos asociados a lo que es el módulo número 3, que los introduce ustedes a los conceptos de procedimientos, formas, diagramas y manuales, ¿vale? Para este módulo nosotros tenemos planeado el desarrollo de algunas actividades, por eso el primer elemento a mencionar dentro de la agenda de esta sesión sincrónica será el realizar una breve presentación del módulo, ¿vale? Recordaré las fechas que están presupuestadas para el desarrollo de esta plan de actividades. Luego hablaremos de los conceptos de formas, formatos y formularios. Hablaremos del diseño de las formas, el control de las mismas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la representación de procesos, los símbolos, gráficos y diagramas, y la clasificación de las gráficas. Por último, hablaremos de los elementos del diagrama de flujo y los manuales de la organización, ¿vale? Entonces, como primer elemento de el desarrollo de nuestra sesión sincrónica, realizaré una muy breve presentación del módulo número 3 del curso. Lo primero es que por favor recordemos que este módulo denominado diagramas de procedimientos tiene como principal competencia o busca desarrollar como principal competencia que ustedes puedan identificar la importancia de las formas, las gráficas, los manuales en la elaboración, interpretación y puesta en marcha de los distintos procedimientos de la organización, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos presupuestado a desarrollar. Para esta competencia tenemos presupuestado desarrollar dos actividades. La primera de esas actividades se denomina diagramas de procedimientos. Se trata de la actividad número 5 con un 20% de peso sobre la nota final del curso, ¿vale? Y tendremos luego posteriormente la evaluación final, la evaluación acumulativa del aula, que también tiene un peso del 20% sobre la nota final del curso, y con esto ya sencillamente tendremos em, el alcance del 100% de la asignatura, ¿vale? Hasta el momento nosotros hemos desarrollado el primer 60%, 20% correspondiente al módulo número 1, 40% correspondiente al módulo 2, y nos queda pendiente este 40% del módulo número 3, ¿vale? Vamos a verificar las fechas que están presupuestadas para el desarrollo de estas últimas actividades del curso, ¿vale? Entonces, de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de actividades, ¿vale? Nuestro módulo número 2, como lo dije hace un par de minutos, tiene inicio el día lunes 18 de octubre. Eso viene siendo de hoy en 8 días, ¿vale? Ese día a las 8 de la mañana dará apertura la actividad número 5, ¿vale? Y la misma cerrará el día lunes 25 de octubre a las 8 de la mañana, 7 días después, ¿vale? Es decir, de hoy en 15 días tendrá cierre la actividad número 5, diagramas de procedimientos. A esas 8 de la mañana del 25 de octubre cierra la actividad 5 y se habilita inmediatamente la actividad número 6, evaluación final acumulativa del curso.
Evaluación que va a permanecer habilitada hasta las 11:59 p.m. o 23:59 hora militar del día domingo 7 de noviembre, ¿vale? Esa es la hora límite para la presentación de esa última actividad. Recomendación que siempre realizo, y esta recomendación siempre la van a escuchar ustedes de mi parte, eh, respecto a lo que es el desarrollo de los cursos, ¿vale? No dejen para el último momento, para el último día, para la última hora, para el último instante, la presentación de sus actividades, particularmente esta última evaluación. ¿Por qué? Bueno, sucede que en las anteriores actividades, cuando alguno de ustedes por algún motivo de fuerza mayor no puede presentar la actividad final, pues los docentes contamos con un espacio para realizar el respectivo proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el día de hoy cerró una actividad, ¿no? Muy a las 8 de la mañana. Entonces, si alguno de ustedes no pudo presentar esa actividad, pues seguramente ustedes lo que pueden desarrollar es solicitar la habilitación de la actividad un tiempo posterior, ¿vale? Y en dado caso que se cuente con el respectivo soporte que justifique su no participación, que les va a solicitar el docente, pues vamos a contar con este espacio, por ejemplo, esta semana para que ustedes sencillamente efectúen su participación en la actividad, ¿vale? Ahora bien, ¿qué sucede con eso mismo que les estoy diciendo, pero en un escenario donde, por ejemplo, el inconveniente que a ustedes se les presente sea el día 7 de noviembre, y ustedes, por ejemplo, le escriban ese mismo día al profesor? El profesor no va a ver ese correo ese 7 de noviembre, lo va a ver hasta el siguiente día hábil, que es el lunes, ¿no? El lunes 8 de noviembre. Y ese lunes 8 de noviembre ya el curso habrá cerrado. Ya incluso puede que a ustedes ni siquiera les aparezca en la plataforma el curso, ¿vale? Y estarán solicitándole, profe, por favor ayúdeme. Cuando ya realmente el profesor no está en condiciones de ayudarlos. La plataforma no lo permite, ¿vale? Entonces, por esa razón, es que yo les dejo a ustedes no una semana, porque sé que en otras asignaturas posiblemente ustedes se encuentren con que la evaluación final del curso va del 1 de noviembre al 7. O bueno, sí, del 1 de noviembre al 7. El primero es el día lunes. En mi caso, yo ajusto mis espacios del curso para que ustedes puedan presentar esa evaluación final en un espacio de 2 semanas, ¿vale? Entonces, por favor, tengan en cuenta que es una actividad muy sencilla, muy corta, es una actividad autoevaluable, es una actividad que tiene apertura un día lunes, permanece habilitada durante 2 semanas prácticamente, 327 horas con 59 minutos, prácticamente 328 horas de esa actividad habilitada. Entonces, recomendación, créanme, muy importante, no dejen para el final, para el último día de la presentación, traten de anticiparse. Mi sugerencia es que traten de realizar la presentación de esa evaluación final el 25 de octubre, 26, 27 de octubre, o como máximo el primer fin de semana, ese primer fin de semana que va 30, 31 de octubre o 1 de noviembre, ¿vale? Para que no se presenten inconvenientes. Créanme que son muchos los casos que yo he visto de estudiantes que ese primer fin de semana no realizan la presentación de la actividad, se presentan X y Y inconvenientes, se presentan un montón de dificultades, bueno, se presentan diferentes tipos de escenarios, ¿vale? Y entonces, luego, cuando se intenta realizar la participación, ahora sí, en lo que es la actividad, ya no es posible, solicitan la habilitación, no hay justificación que soporte su no participación y sencillamente, pues, ya no hay lugar para desarrollar presentaciones. Entonces, háganme caso, por favor, hagan caso de esa recomendación que les estoy realizando y anticípense
a la presentación de esas actividades, de todas, pero particularmente a lo que será la presentación de esa última evaluación, de esa evaluación final, ¿vale? Bien, continuamos. El día de hoy hablaremos sobre algunos conceptos asociados a la documentación dentro de las empresas. Vamos a hablar de lo que son las formas, formatos y formularios, además de lo que es el ejercicio de representación de los procesos, ¿vale? Como un ejercicio que permite interpretar de manera gráfica y rápida la estructura que tienen los diferentes procesos en las organizaciones, ¿vale? Entonces, lo primero, las formas, ¿vale? Según Barrios, es cualquier documento impreso destinado a que en él se anoten datos o para su uso respectivo en situaciones idénticas de tratamiento de datos, ¿vale? Según Gibbs Meyers, es un objeto que tiene impresa información estática con espacios en blanco para asentar información variable, ¿vale? Entonces, las formas, formatos o formularios son documentos. Lo primero que nosotros debemos aterrizar es eso. Son un tipo de documentos que nosotros podemos encontrar dentro de esa estructura documental que hace parte de las organizaciones, ¿vale? Dentro de las organizaciones, ya lo vimos en la sesión anterior, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de documentos. Y ahora, pues, aterrizamos uno de ellos. Uno de esos diferentes tipos de documentos que nosotros normalmente podemos encontrar en las organizaciones son los formatos, formularios o formas, ¿vale? Entonces, en esos documentos existe una información estática, existe una información que está allí, está puesta, está fija, ¿sí? Y tiene otros espacios en blanco, porque precisamente esos espacios en blanco son espacios para rellenar nueva información. Entonces, nos hace la idea de que esa información que está allí fija, que está allí estática, en los formatos que ya está impresa allí, es una información que nos permite tener alguna idea o nos em, da la intuición de esa información variable que nosotros vamos a suministrar, ¿vale? Entonces siempre va a existir una información fija, siempre va a existir una información allí impuesta, una información que está allí de cierta manera definida, de manera previa en el manejo de los documentos, de los formatos, pero va a existir otra información variable. La información variable obviamente será información que podrá posteriormente ajustarse, modificarse, arreglarse, dependiendo de la información que quiera suministrarse allí, ¿vale? Entonces, estos formatos es un tipo de documento que normalmente o regularmente se maneja para medir resultados que se obtienen dentro de las organizaciones, ¿vale? No siempre, ¿vale? En muchas ocasiones es la principal herramienta para capturar información que se produce. Eh, la generación de información y la fuente de conocimiento en las empresas es algo que se produce de manera transversal y constantemente. Es decir, si nosotros nos fijamos en cualquier tipo de organización, no importa su actividad, de manera transversal, en todos sus procesos, en todas sus actividades, en todos sus apartados, siempre vamos a encontrar que se va a producir generación de nueva información constantemente en todos los procesos. A medida que se ejecuta un proceso, pues se va a producir nueva información y elementos totalmente nuevos, ¿no? Y esa información que se produce es una oportunidad para que posteriormente la organización pueda generar y crear conocimiento, ¿vale? La creación o generación de conocimiento está dado a partir de la manera o los procesos que esa misma organización establezca para poder construir conocimiento. En tal sentido, lo primero que las organizaciones deben tratar de encontrar es la manera de identificar dónde se crea información que sea relevante para la compañía. Porque como les digo, en todos los apartados, en todos los procesos de la empresa, siempre se crea información, pero solamente algunos apartados de esa organización o algunos procesos en particular serán realmente de relevancia
para la razón de ser de la empresa, ¿vale? Entonces, lo primero que debe hacer la organización es fijarse cuáles son esas fuentes de información que crean constantemente datos, que crean constantemente información que es importante para la compañía. Y luego de identificar esas fuentes de información, el siguiente paso que debe realizar, que debe plantearse la empresa, será identificar los mecanismos que le van a permitir capturar esa información que se está creando, ¿vale? Entonces, estos documentos se convierten en una herramienta que precisamente nos permite ese ejercicio, nos permite capturar información, ¿vale? Entonces, de allí es que aparece esto que les he mencionado hace algún momento. Puede que para algunos procesos sea una herramienta para capturar información asociada, información inherente a ese proceso que se está ejecutando, como puede que para otros procesos, para otro tipo de actividad dentro de la organización, sea la oportunidad de medir indicadores, de medir los resultados que se están obteniendo con la ejecución de actividades, ¿vale? En muchas ocasiones encontramos que la manera de medir los resultados de diferentes procesos de gestión es a través de diferentes formularios o formatos que tienen las empresas. Porque en esos documentos vamos a suministrar información fija, como es precisamente algunos elementos asociados a el proceso y la línea de producción, por ejemplo. Y van a existir otros elementos variables, como será la fecha en la cual se realiza el registro, no sé, la cantidad de productos realizados, la cantidad de materia prima utilizada, ¿sí? Cantidad de residuo resultante, ¿vale? Entonces, estos documentos sencillamente nos permiten identificar o medir resultados variables en circunstancias similares o, como lo define Barrios, en circunstancias repetitivas, en escenarios repetitivos, como lo son precisamente esas actividades que comúnmente se desarrollan en los procesos, ¿no? Actividades similares, distintas, porque cada vez que se ejecuta un proceso, pues seguramente hay algo distinto, por lo menos el resultado, pero con características o con similitudes bastante significantes, ¿vale? Entonces, encontramos como sencilla herramienta para el ejercicio de medir resultados y de capturar información en las organizaciones estos elementos de formas, formatos y formularios. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de diseño de estos elementos? Porque debemos tener en cuenta estos formatos deben estar pensados para ser utilizados de manera repetitiva, ¿sí? Es decir, no se piensa a la hora de diseñar un formato en que sea un documento en que únicamente se utilizará una vez y ya inmediatamente se va a desechar, ¿no? Se debe pensar en que será un documento que va a utilizarse en escenarios similares, pero que pueden llegar a representar algún tipo de escenario particular o variable, ¿vale? Entonces, por eso es que es bastante relevante que nosotros tratemos de capturar la mayor cantidad de información relevante. Precisamente porque entre mayor sea la cantidad de información que se capture, mejor podrán ser los procesos de generación de conocimiento. Entonces, entre mayor cantidad de datos yo pueda capturar, pues mejores serán los procesos de generación de información y de generación de conocimiento, ¿vale? En tal sentido, ¿en manos de quién debería caer el papel de desarrollar este ejercicio de diseño de formas? Depende de la estructura que tengan las organizaciones. Hay algunas organizaciones que tienen la posibilidad de encargar a unos individuos o un personal en específico para que se encarguen de la actividad netamente asociada al diseño y gestión
de documentos dentro de las empresas y a la gestión y operación de procesos. Y existen algunas otras organizaciones que no tienen esa capacidad, ¿no? Las organizaciones que cuentan con ese personal, que cuentan con la oportunidad de contar con un equipo que pueda dedicarse exclusivamente todo su tiempo a realizar un seguimiento, un análisis, a realizar una labor más que física, mental, a la hora de pensar cómo van a involucrarse este tipo de documentos dentro de la dinámica operacional de las organizaciones, pues encarga particularmente a esos individuos de la actividad del diseño de las formas, ¿vale? En muchas ocasiones eh, estamos hablando de áreas que se denominan de procedimientos, áreas de procesos, áreas de calidad, áreas de operaciones, porque son ellos quienes lideran esa actividad de hacer seguimiento no solamente a las actividades o las labores que se ejecutan en los diferentes procesos, sino también quienes lideran esa actividad en el sentido de darle aporte, darle apoyo a esos resultados que se consiguen con la utilización de estos mismos documentos y hacer un seguimiento también oportuno a las actividades y a los resultados que se obtienen con el desarrollo de los diferentes procesos, ¿vale? Entonces, en tal sentido, esas organizaciones que cuentan con esa capacidad pueden darse el lujo de ubicar a un personal exclusivo para que desarrolle esas funciones. Existirán o existen otras organizaciones que pues, no cuentan con esa capacidad, ¿no? Y en tal sentido, ¿quién mejor que el líder de los procesos para llevar al diseño de este tipo de herramientas? Es importante que se entienda que el líder de los procesos es una persona que eh, debería preocuparse constantemente porque su proceso cumpla con sus resultados, porque mejore sus resultados y porque se optimice su gestión. ¿Qué significa esto? Es el líder del proceso, el jefe que ejecuta ese proceso, en otras palabras, debería constantemente interesarse en capturar esa información que se está produciendo, en establecer unos indicadores de medición oportunos, en constantemente hacer seguimiento a esa información que se genera, para a partir de esa información crear nuevas oportunidades de gestión para la empresa, crear nuevas estrategias, crear nuevas acciones que se implementen en su proceso y que lo lleven a optimizar precisamente sus resultados, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque también sé que en muchas ocasiones cuando los líderes de algunas áreas, los líderes de algunos procesos son encargados del diseño de algunos formatos o formas, tienden a inclinarse porque no se capture o no se tome alguna información, porque tal vez se percibe que esa información puede que sea contraproducente, pueda que le represente algún tipo de afectación al proceso. Es decir, por ejemplo, si estoy tratando de medir unos resultados del proceso, estoy estableciendo algunos indicadores y resulta que pues, el jefe o líder del proceso prefiere que alguno de esos aspectos no se mida porque no lo está haciendo tan bien el proceso. Estos son los escenarios que deben tratar de evitarse. ¿Por qué? Porque realmente estaremos segmentando un poco la información y no mostrando un escenario real, un diagnóstico realmente valioso de lo que es el funcionamiento de un proceso de manera particular, ¿vale? Entonces, es mucho más óptimo cuando existe un personal, un conjunto de individuos encargados únicamente del desarrollo de esa actividad, pero se entiende que no todas las organizaciones tienen esa posibilidad. En esas organizaciones que no tienen esa posibilidad, como lo digo, lo más común es que se encargue al líder o jefe de un proceso, pero con el seguimiento, eso sí, de algún individuo que se encargue de realizarle un seguimiento, ¿no? Yo atravesé por los dos escenarios en mi ejercicio profesional. Hice parte de una organización que se encargaba de la actividad de seguimiento y optimización a diferentes procesos en la compañía de manera transversal, de un área de procesos y calidad.
donde tenemos, entre otras cosas, a cargo precisamente el diseño de algún no de estos tipos de documentos, de formatos, procedimientos y demás, ¿vale? Con esta perspectiva, la labor que tienen esos individuos constantemente es investigar, replantearse la manera como se está desarrollando el proceso, la manera como se está midiendo, eh, evaluando constantemente si se está capturando la información puntualmente del proceso. Y el líder o jefe del proceso simplemente está enfocado en tratar de cumplir con las actividades que debe cumplir, ¿vale? Cuando no, también, como les digo, hice parte del otro escenario, donde pues principalmente la labor del encargado es realizar un seguimiento para validar que en efecto el líder o encargado del proceso esté desarrollando de manera adecuada ese proceso, le esté haciendo el seguimiento oportuno, esté estableciendo las acciones oportunas y no esté sesgando la información, como lo mencioné hace algún momento que puede llegar a presentarse ese tipo de escenarios cuando dejamos de realizar un seguimiento desde un campo administrativo a los resultados que se alcanzan en diferentes áreas operacionales de las organizaciones, ¿vale? Ahora bien, otro aspecto importante que debe relacionarse con las formas o formatos es su control, ¿m? Porque obviamente, como lo dije hace algún momento, estos documentos están creados para capturar y administrar datos que se producen en diferentes apartados de la empresa. Por lo tanto, podemos imaginarnos que a cada proceso de gestión nosotros podemos encontrar pues diferentes formatos que están asociados a ese procedimiento. Cada uno de ellos buscará medir unos resultados específicos, cada uno buscará capturar una información, unos datos correspondientes a resultados de la operación, eh, buscarán medir algunos indicadores en específico. Bueno, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tenemos una gran cantidad de procedimientos que se desarrollan en nuestra empresa, será aún mayor la cantidad de formatos que se utilizan. Y hace parte de la dinámica de la gestión documental en las organizaciones el control de dichos documentos, ¿vale? En primer lugar, para que nosotros tengamos un seguimiento de si existe un nuevo documento, si existe un nuevo formato, pues saber a quién pertenece, ¿no? Saber a qué proceso está ligado, saber cuál es ese documento madre, por decirlo de alguna manera, que está directamente allí ligado a ese formato para medir unos resultados específicos, ¿vale? Con esto, no solamente vamos a estar identificando pues puntualmente para qué proceso fue creado ese formato, sino que estaremos evitando que a futuro se creen nuevos formatos sin necesidad. Y créanme que esto puede llegar a presentarse en muchas ocasiones en las empresas. En esa dinámica de gestión de varios procesos, de varios procedimientos, de tener muchos documentos, muchos formatos, puede llegarse a presentar el escenario en el cual, en esa dinámica del día a día, de estar ejecutando nuevamente unas actividades y estar identificando que es necesario administrar una información resultante del proceso, pues puede presentarse el escenario de que aquellos individuos involucrados al proceso se den a la idea de ver la necesidad de crear un nuevo formato que busque medir o capturar X o Y información. Cuando nosotros no hacemos un control oportuno de esos documentos, lo más seguro es que, bueno, creemos otro documento. Pero resulta que tal vez ese documento ya existía. En pocas palabras, nosotros puede que estemos creando dos documentos muy similares, prácticamente puede que sean hasta iguales, ¿sí? Para medir un resultado en específico. Entonces puede que estemos llenando la organización y en nuestro sistema documental de documentos y más documentos y más documentos sin necesidad, porque resulta que ya lo teníamos creado. Entonces, si nosotros no hacemos un control y un seguimiento adecuado a esa documentación que se cree que se maneja dentro de la organización, entraremos en ese círculo vicioso, ¿no?
de estar siempre creando, creando y creando documentos que muy seguramente ya existen, y estaremos haciendo un uso ineficiente de nuestro sistema documental, porque entonces no estamos aplicando realmente los documentos donde los necesitamos. Tendremos un montón de documentos que están allí creados, pero cuando queremos buscar, medir una información, no sabemos que existen y vamos a crear un nuevo documento. Y así, nuevamente, nuevamente y nuevamente, repetiremos la actividad. También evitaremos continuar haciendo uso de documentos o manteniendo en nuestro sistema documental un conjunto de documentos que no son necesarios. Es decir, si nosotros por algún motivo en algún periodo específico de la organización decidimos em, crear un formato en específico, ¿sí?, para utilizarlo para medir una información y resulta que por X o Y razón, pues el proceso ha cambiado, se ha reajustado las actividades del proceso o se ha dejado de ejecutar ese procedimiento en particular y resulta que ya no necesitamos de ese formato, pues para hacer un control adecuado de nuestro sistema vamos a depurarlo, vamos a eliminar aquellos formatos que no son necesarios, ¿sí?, y no vamos a mantener un conjunto de allí de formatos que sencillamente van a entorpecer la actividad, ¿vale? Haz de cuenta que sistemas como una carpeta, y en esa carpeta ustedes tienen un conjunto de documentos. Entre mayor cantidad de documentos ustedes tengan allí, pues será mucho más difícil manejarlos, ¿no? Saber de qué se trata cada uno, para qué sirve cada uno, ¿no? Entre menor cantidad exista, pues se puede hacer un seguimiento mucho más oportuno a cada uno de ellos. Eso no significa que el secreto esté en eliminar, no, en dejar aquellos que son necesarios para la operación de la compañía y que son necesarios para la medición de la información y captura de información que busca medir la empresa, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante y bastante significativo dentro de lo que es el manejo documental en las empresas. Estoy hablando de la representación de procesos en las organizaciones, ¿vale? Los procedimientos son ese conjunto de actividades que pues, están organizadas y articuladas con un objetivo de alcanzar unos resultados específicos a partir de la utilización de unos recursos que asigna la organización, ¿vale? En la optimización de cada uno de estos procedimientos está la oportunidad de mejorar el valor que se le está dando al cliente final y está la oportunidad de alcanzar algún tipo de ventaja competitiva. Desde Michael Porter han sido muchos los autores que han planteado que la gestión adecuada de innovaciones internas que se dan en las organizaciones, innovaciones que precisamente son resultado de un ejercicio repetitivo de mejora continua, sencillamente todo esto desencadena en la posibilidad de aparición de una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva significa que la organización va a tener algo distinto y algo que le permita sobresalir sobre las demás, ya sea que su producto es mejor, ya sea que sobresale por ser un producto más barato. Sencillamente tener algo que atraiga una mayor cantidad de consumidores y de cierta manera tener una mayor participación dentro del mercado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las organizaciones constantemente están en una actividad que es el de realizar un mejoramiento continuo a sus procedimientos. Esa actividad, pues es una actividad compleja, una actividad que no es muy sencilla y que va a depender de los em, ejercicios de actualización que desarrollen diferentes individuos dentro de las empresas. Por ejemplo, si yo cuento con un proceso de gestión, yo soy el líder de un proceso de manufactura y tengo 5 actividades, A, B, C, D, Y. Así es como yo inicié mis actividades en la empresa, con esas 5 labores que se desarrollan dentro del procedimiento. Y resulta que me doy cuenta que, pues de pronto, puedo intercambiar
las actividades C y D. Es decir, pueden desarrollarse A, B, D, C y E para optimizar los resultados. Realizo esa propuesta, puede que sí, ok, queda allí. Pero resulta que más adelante me doy cuenta que, bueno, de pronto esa actividad número B no es necesaria ejecutarse, no es necesaria desarrollarse. Podría de pronto yo realizarla, eliminarla, perdón, suprimirla, que el proceso ahora solamente tenga 4 actividades, la A, la D, la C y la E. Bueno, ¿qué sucede? Puede que históricamente antes alguien ya haya tratado de eliminar esa actividad número B y la haya eliminado. Y en el ejercicio de ejecución de sus actividades, pues se haya dado cuenta que cuando eliminó esa actividad número B, los resultados del proceso se fueron al piso. Tuvo X y Y inconvenientes, eh, la productividad se ve afectada, la efectividad de las actividades también se ve afectada, y en tal sentido, esa fue una modificación negativa para la empresa, ¿vale? Puedo volver a caer en ese error con dos escenarios. Uno, que yo no cuente con alguna persona que me diga, tenga cuidado que va a cometer un error. Esa persona, pues en muchas organizaciones son trabajadores antiguos que han durado mucho tiempo y que al durar tanto tiempo, pues la experiencia les ha mostrado diferentes escenarios en su diario vivir. O el segundo escenario que me permite a mí evitar ese inconveniente es contar con documentación. La documentación, pues es como el trabajador antiguo, ¿sí? Porque en la documentación estará los diferentes tipos o los diferentes diseños que ha tenido el procedimiento. Entonces podré yo mirar en esa documentación, tal vez si antes alguien trató de eliminar esa segunda actividad, la actividad B, y podré darme cuenta del error que se cometió y no volver a caer en el error, ¿vale? La documentación, obviamente, entonces es un elemento muy importante, porque un trabajador antiguo puede que esté como puede que no, ¿no? Y más en las generaciones actuales, ¿no? Y en las nuevas generaciones, ¿vale? Antiguamente se acostumbraba a que una persona durara en un trabajo 20 años, 30 años, ¿no? Hasta, bueno, 40 tampoco, pero bueno, sí muchísimo tiempo desarrollando actividades en una misma organización. Entre más jóvenes la generación, este tiempo es muchísimo menor, ¿no? Los, las personas actualmente, las personas jóvenes, son personas que constantemente están cambiando de ocupación, ¿no? De manera muy repetitiva, ¿no? Entonces, ¿eso qué representa para las empresas? Información que se pierde. Y la documentación es la oportunidad de capturar y mantener esa información más allá que los individuos, que las personas, que los trabajadores desaparezcan, ¿vale? Pero entonces, ¿qué sucede con esa documentación? Se convierte en elementos bastante robustos, ¿no? Si en las organizaciones donde ustedes trabajan, las empresas cuentan con un sistema documental, pues seguramente o posiblemente ustedes han podido observar cómo son estos documentos, ¿no? Describen todas las actividades que se ejecutan. Además de eso, también tienen allí em, sus responsables, los insumos que se utilizan, la cantidad de insumo a utilizar, em, el formato que permite medir esos resultados, la manera como está establecido el indicador. Bueno, y empieza así con toda la cantidad de actividades que se ejecutan, convirtiendo todo esto en una información muy gruesa, ¿no? Que dificulta o que afecta em, ese ejercicio de actualización. Para ello existen los gráficos, porque los gráficos sencillamente lo que permiten es ilustrar de manera rápida y sencilla cuál es la estructura que tienen los documentos. Entonces, yo siempre defino que los gráficos son como un índice para los procesos. Es como cuando uno va a leer un libro. Entonces uno toma el libro
siempre va al primer apartado, el índice, ¿no? Entonces ahí el índice le dice que en el capítulo 1 hay tal información, en el 2 otra, en el 3 otra distinta. Y cuando quiere uno identificar una información particularmente, pues lo busca allí, vea la página o más o menos donde está esa información y va a ese apartado del libro a buscarla. Si no existiera el índice, para que yo encontrara alguna información en específico, pues prácticamente me tocaría leerme todo el libro, ¿no? Eso sucedía con los procedimientos. Cuando una persona quería buscar una información de manera particular sobre un procedimiento, pues le tocaba leerse todo el documento, le tocaba leerse todo el proceso. Por ejemplo, si yo tengo ese proceso que les dije hace algún momento y yo quiero ver las actividades que se desarrollan en ese segundo apartado, en la tarea B, pues voy a tener que leérmelo todo para tener un contexto sobre el proceso. El diagrama me permite a mí identificar de manera gráfica y muy sencilla cuál es la información que se desarrolla dentro del proceso, dentro del procedimiento. Entonces, si ya quiero fijarme en algún elemento en particular, en alguna tarea, en alguna actividad específica, pues la ubico en ese índice, en ese gráfico. Y luego de identificarla, sí puedo dirigirme allí, actualmente, y leer el documento. Ahí sí ya puedo leer en esa actividad número B qué es lo que se hace, cuál es la metodología de trabajo, puedo leer quién es el responsable, cuáles son los insumos que se utilizan, ¿sí? Cuáles son los resultados que se esperan alcanzar una vez se ejecuten las actividades de esa eh, tarea B. ¿Mm? Cuáles son los resultados que se esperan, cuáles serán los indicadores que me van a permitir a mí medir esos resultados, ¿sí? Qué formatos o qué formularios utilizamos para medir la información que se produce allí. Podré también, no sé, identificar cómo puedo realizar también esos ejercicios de mejoramiento a partir de la información que esté allí suministrada en, en el procedimiento. Pero no tendré, como lo digo, la necesidad de entrar a leer absolutamente todo el documento para darme cuenta si, si lo que quería yo encontrar estaba allí o no, sino que podré ubicarlo de manera muy rápida y muy sencilla, ¿sí? En ese documento de manera particular cuando lo ubique en el gráfico, ¿vale? Entonces, estos gráficos sencillamente están creados para aliviar el trabajo de las personas, ¿sí? Porque buscan que una persona entienda de manera rápida y sencilla qué es lo que se debe ejecutar dentro del procedimiento, ¿vale? Nosotros siempre hemos escuchado que debe transmitirse la información de la manera que sea pues lo más fácil de entender para el trabajador, ¿no? Desde el punto de vista del administrador. Pues bien, por eso el gráfico es tan relevante, porque el gráfico es algo que es muy sencillo de entender. Por ejemplo, el gráfico, ¿qué es lo primero que elimina? A diferencia del documento, los tecnicismos. El gráfico sencillamente describe el nombre de una actividad, ¿sí? Su ubicación dentro del conjunto de actividades en el proceso y nos define una información puntual, sin necesidad de eh, ocuparnos en el desarrollo de alguna información a mayor profundidad, ¿no? Nos evita ese tipo de información eh, técnica sobre la actividad, ¿vale? Aquí en pantalla estamos viendo algunos elementos que comúnmente se utilizan en la ilustración de los procesos. El círculo, que sirve como eh, indicación de inicio o de fin del proceso. Los rectángulos, que son las actividades. Los diamantes o rombos, que son el escenario para ubicar las decisiones. Comúnmente en este apartado, el proceso puede tomar dos caminos, ¿no? Cuando se cumple esa decisión y cuando no se cumple. Encontramos la representación para el documento, los multidocumentos, que es pues, una imagen repetida, por decirlo de esa manera, del documento, el triángulo que representa un archivo,
los conectores dentro de página y fuera de página, y los procesos que se desarrollan en otra área, almacenamiento, y algunas flechas que nos permiten identificar la dirección que toman esas actividades, ¿vale? Finalmente, ¿qué son los manuales en las organizaciones? Porque existe bueno, en muchas ocasiones se llega a confundir los manuales con procesos, ¿no? Con procedimientos, perdón, dentro de las empresas. Es otro tipo de documento que nosotros normalmente podemos encontrar dentro de la estructura documental de las empresas, ¿no? Y sencillamente, estos manuales ilustran o presentan una información sobre el funcionamiento de la empresa en algunas unidades administrativas, ¿vale? Son unos elementos bastante globales, ¿sí? Hay un manual de procedimientos en X área, un manual de procedimientos en B área, es decir que esos manuales de procedimientos van a abarcar diferentes procesos dentro de la organización, ¿sí? Porque en muchas ocasiones llega a confundirse con los instructivos, ¿sí? Porque en muchas ocasiones se crean manual instructivo para utilizar tal herramienta, ¿sí? Manual para el uso de Excel, manual para el uso del computador, ¿sí? Pero los manuales dentro de la estructura documental organizacional son documentos que abarcan la manera de funcionar, toda la estructura funcional, que tienen algunas áreas o procesos específicos dentro de la organización. Es decir, que no estamos abarcando una actividad puntual, sino que estamos abarcando información bastante relevante de la organización, ¿vale? No estamos abarcando una pequeña actividad, sino una información bastante macro dentro de la empresa, ¿vale? Bien, bueno, mis estimados estudiosos, y está conectado Juan Pablo, y por favor, si tienes alguna duda, alguna inquietud que quieras presentar, por favor me la comentas o la escribes también por el chat, si existe. No, profesor, no, muchas gracias. No, no creo que está claro y pues ese material queda cargado ahí también para revisar, ¿cierto? Sí, vale. Sí, en efecto, este video quedará cargado en el módulo de sesiones sincrónicas, en la jornada de la noche del día de hoy, en la mañana, para que lo puedan revisar, ¿vale? Muchísimas gracias a Juan y los demás compañeros. Cualquier duda, cualquier inquietud que exista, por favor me escriben por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver sus dudas o sus inquietudes, ¿vale? Muchísimas gracias. Les deseo un feliz lunes. Nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego, profesor, gracias.